Buen día, Nelly, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Yo muy bien, muy Bueno, bien, esperanzada. ay, Es sí, un día, un día muy particular hoy, ¿no? Tenemos claro, dictamen de comisión, claro. esperemos. Pero ¿sabés qué? Primero vamos a presentarnos, ¿te Ah, parece? bueno, ¿cómo Bueno, no? entonces primero presento a Nelly Mijerski, una referente importante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, una militante de los derechos de género y de diversidades, que, bueno, supongo emocionada por este pronto dictamen que se espera sobre este tema. Y yo a la que les habla, Beatriz Raslan, vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISIP, que tenemos el enorme placer entonces de charlar hoy con Nelly sobre este tema tan importante. Entonces, empecemos a charlar. ¿Te parece, Nelly? Sí, cómo no. Sería bueno que nos cuentes un poquito qué dicen los proyectos en sí mismos, ¿no? Bueno, los proyectos, vamos a aclarar, hay dos proyectos de ley, hay tres en realidad, pero más esenciales, voy a hablar de dos nada más. Uno es un proyecto que presentó la campaña por el derecho al aborto en el año 2019. En ese proyecto se mejoró el anterior que había presentado la campaña y aparte recordemos que en el 2018 ya hubo una ley aprobada por el diputados respecto a esta temática. Entonces, como era una ley la que se aprueba, que vendría a tener media sanción, porque falta el Senado, en realidad era bastante avanzada y tomaba muchos de los puntos que la campaña había propuesto. Entonces, en este momento yo hablo de ese proyecto porque lógicamente muchos de los diputados que lo votaron están todavía. Entonces hay puntos que, bueno, es bueno tenerlo presente. Y el presidente habló de esto y lo tomó sobre todo como un tema de salud pública y dijo, voy a demostrar que esto es un tema de salud pública. Y también al mismo tiempo presentó un proyecto que se llama de los 1000 días, que es para quien quiere proseguir un embarazo, mostrando lo que nosotros también decimos con las palabras. No estamos en contra, al contrario, bienvenida a una mujer que es joven y que tenga buena capacidad de gestar y que esté contenta y tenga capacidad de criarlo. Tener un hijo no es solamente un embarazo y un parto, hay que sentirlo que uno quiere un hijo. Nada peor, y lo ha dicho Naciones Unidas, es un derecho humano que se viola y es tortura. Entonces, presenta un proyecto que toma muchísimo de los puntos de la campaña. 14 días, hasta los 14 días, la voluntad de la mujer prima. O sea que hasta las 14 semanas, perdón, inclusive. Después de las 14 semanas, ahí ya se tiene otro requisito para el derecho a interrumpir, que me ponga en riesgo mi salud o que el embarazo haya sido producto de una violación. ¿Qué nos dice también? Y ahí está lo sustancial y lo que más me importa, que trata todo el tema del derecho al aborto como un derecho humano. Y es por eso que se refiere a los tratados de derechos humanos en los que se basa. ¿Y esto qué significa? Significa una serie de normas que tienen que ver con la dignidad, con la confidencialidad. No me pueden denunciar como me denuncian ahora. El servicio de salud tiene que estar a mi disposición, me tienen que informar debidamente, o sea, me tienen que rodear del cuidado que merece cualquier persona que requiere al sistema de salud. Aparte de eso, también contempla desde qué edad. Hasta los 13 años, la joven tiene que ir acompañada por una persona de su confianza mayor. Entre los 13 y los 16 se puede requerir los servicios, aunque vaya sola. Se presume que si está buscando el servicio de salud,
es porque está haciendo un acto que acredita que es una niña seria. Esta niña, ¿qué preferimos? ¿Que se ponga una aguja? ¿Que no pueda hablarlo con nadie? ¿O que el servicio de salud esté a su disposición? Y después de los 16 es como si fuera mayor de edad. Ayer escuchaba una diputada que se opuso, que me hizo esa misma pregunta, que vuelve a reiterar, entonces una menor de edad puede ir y pedir un aborto y no puede comprar cerveza. Eso es minimizar. Una niña de 13, 14 años si va sola es porque fallamos los adultos. Falló la escuela, falló su familia, falló la sociedad. Entonces, no, esto lo quiero aclarar porque es un argumento muy civilino. Cerveza no, pero el derecho a la salud tiene que ver mucho, o sea, hay tanto derecho a la salud en prohibirle a una menor de edad que le vendan cerveza, y mucho más si acude al servicio hospitalario que la tiene que acoger, porque esa chica si no va a ir y va a terminar hospitalizada o muerta, como ha pasado. Nelly, Sí, muy importante que nos aclares esto de los proyectos, porque a veces hay deformaciones, ¿no es cierto? Y manipulaciones también, digamos la verdad. Ahora, bueno, yo quisiera que te refirieras un poquito a esto, saliendo de la ley, o no saliendo de la ley, complementando, digamos, la ley. Sí, te hago la pregunta y contestas todo junto. ¿Qué efectos tuvo hasta ahora la penalización del aborto en la vida de las mujeres? Bueno, primero voy a En la terminar dos vida temitas. cotidiana. Sí, 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 sí. Hay un tema en el proyecto, voy a señalar ahora, señalé las cosas en los cuales el proyecto coincide importante. ¿En cuáles no coincide? No coincide que el proyecto de la campaña no tiene objeción de conciencia, porque consideramos que la objeción de conciencia siempre es un instrumento que usan los antiderechos, los médicos, para lavarse las manos y para no cumplir con su obligación, o sea, para que prevalezcan sus ideas. Entonces, y primero también tiene que ver, es uno de los efectos, pensamos que si legaliza va a haber menos objeción de conciencia, porque muchas veces el miedo del médico frente a una legislación que penaliza, que tiene que ver si está o no dentro de las causales, hace que, en cambio de decir tengo miedo a ir preso y que me juzguen por esto, prefiero decir que soy objetor de conciencia. Objetor de conciencia. Entonces, objetor de conciencia, para que entiendan, es un derecho, entre comillas, yo no lo considero así, pero que tiene un médico de negarse por sus creencias religiosas a realizar determinadas actividades. Pero recordemos que estamos en el campo del derecho. Otra diferencia sustancial que quiero indicar es el tema de que nuestro proyecto nunca condena a la mujer. O sea, ¿por qué? Porque como dijimos antes, después de las 14 semanas tiene que haber determinadas condiciones. En cambio, el proyecto del Ejecutivo tiene una condena baja de 3 meses a 1 año cuando el aborto no se hace, como dije, bajo las otras condiciones. Y lo bueno de esto es que, aunque hubiéramos preferido que no se condene, pero lo cierto es que al bajar la pena que hay ahora, hace que el delito sea excarcelable. Entonces, ya no muy rápidamente un juez o un cana la puede dejar presa, que era lo que nos pasaba ahora. Me gustaría entrar un poco, salir de la fría ley, digamos, y entrar un poco en los efectos de que ha tenido la penalización durante todos estos largos años, ¿sí?, en la vida cotidiana de las mujeres. Yo creo que primero que ha subsistido una ley cuando ya los tratados de derechos humanos y la misma biología, la biología molecular había avanzado, porque recordemos que desde las mitades del siglo pasado aparecen los anticonceptivos. Entonces, y aparecen unos avances de la ciencia que sacan del misterio que había antes respecto
a cómo se generaba un ser humano, qué pasaba y cómo evitábamos la concepción no querida. Durante décadas la única posibilidad era un frío cálculo de días o un preservativo. Aparecen los anticonceptivos y eso tiene una importancia muy grande porque permite cambiar, digamos, de un lado considerar la sexualidad y otro la reproducción, que aparecían íntimamente unidos antes. Eso hace que frente a una concepción cultural de determinados sectores donde todo es oscuro, donde todo es negro, donde es comercio, donde hay pornografía, donde la iglesia, y nos hablan del pecado. Los pecados es una cosa muy particular, son situaciones que dependen de la moral de cada uno. Una situación puede ser pecado o no. Por ejemplo, el adulterio podía ser pecado en una época, podía ser pecado para de que el matrimonio es indisoluble. Eso es para determinadas iglesias, pero no para un país laico como el nuestro. Entonces, esto ha conformado una situación cultural en que todavía hasta el día de hoy las mujeres no hemos hablado de nuestra sexualidad durante décadas. Las mujeres adultas, ¿cuántas mujeres aparecieron ahora diciendo, abuelas, que se habían hecho aborto? O que la tía tal había muerto de un aborto que siempre era misterioso. O sea, esto nos ha privado del goce. Y mientras sea en mayor o menor orden, en mayor para determinados sectores, mientras esto sea así, las mujeres tienen relaciones sexuales, que vuelvo a repetir, es lícito, aunque lo haga con otra persona, no con mi marido, es lícito, no es un delito, y resulta que quedó embarazada. Ese temor, porque aunque los anticonceptivos avanzaron muchísimo, todavía subsisten. Falla nuestra ovulación. Entonces, esto es algo que pesa sobre todas las mujeres. Hay casos que aparecen cuando se investiga en serio, terribles. Cuando ustedes habrán visto la película Crímenes de Familia. Hay vergüenza, porque yo digo y creo que una persona puede no darse cuenta que está embarazada, porque aunque se dé cuenta, tiene vergüenza, no lo dice. Le contaba el otro día a mi colega un caso documentado, una niña de 17 años va a la escuela temprano en el campo, como corresponde en estos casos, la violan dos señores, vuelve a su casa, no se anima a contarlo. ¿Por qué? Porque esta historia de poner bajo esta telaraña de tristeza y de sacrificio a las mujeres hace que sea vergüenza. Entonces, y siempre nos culpabilizamos de cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque hemos sido consideradas también incapaces durante muchos años. Entonces, nos llenamos de culpa, no decimos que estamos embarazadas, no nos cuidan, nadie nos cuida, la sociedad, y de noche, generalmente pasa de noche, vamos al baño y ahí expelemos algo y sale un bebé que a lo mejor nunca se sabe porque las investigaciones son desastrosas, si nació con vida, si muere cuando sale, sola, 17 años, cortar un cordón umbilical, no saber qué hacer. Esta niña está condenada a prisión perpetua en una cárcel en Chimba, en la provincia de San Juan. Y no es un solo caso. Cuando no las condenaron, las tuvieron procesadas a lo mejor 5 o 6 años y también en prisión, como la cantidad, miren ustedes, que ha habido en estos últimos años de niñas de 11, 12, 13 años que van para hacerse un aborto con la madre y terminan los médicos o los servicios sociales convenciéndolas que sigan embarazo. Y esto muestra acabadamente, y lo digo con todas las letras, ha pasado ahora el día y medio que hemos estado exponiendo en diputados. Si se analiza los que están en contra del aborto, ahí vemos que no les importan las mujeres, les importa un eslogan
que yo digo que tiene el mismo valor, que me disculpen, del que dice de los del marketing. Hay dos vidas. No, no hay dos vidas. Hay un proyecto, hay un embrión, hay un feto que a lo mejor puede llegar. Y del otro lado hay una mujer, en la cual una niña, a la cual se la condena para su futuro. Como a veces nos dicen también, y han dicho algunos, con todas, digamos, hablando de sus creencias, ¿no? Como si hubiéramos estado debatiendo, como un padre no me acuerdo cómo se llama, otro señor de una iglesia evangélica, hablan de sus creencias y no nos hablan de qué pasa en la vida. Además ahora dicen, no, a las mujeres pobres no están a favor del aborto. Y yo me pregunto, ¿de qué mujeres pobres nos hablan? Porque el año pasado hubo 30 y pico de mil internaciones hospitalarias por complicaciones de abortos hechos en complicidad. Hace unos años eran 70.000, porque ahora son 30 y pico de mil por el misoprostol. Pero 30 y pico de mil, las que mueren, las niñas embarazadas y obligadas a ser madres, ¿de qué sector son? Hay otro sector igual también que se hace abortos, pero cuando tiene complicaciones va a los centros privados de salud donde le ponen cualquier certificado y le hacen el aborto. Y por otro lado, muchas veces lo que hay que contestar también es qué proyecto de vida tenía esa persona que prefiere no abortar, porque no, se le han cerrado todas las puertas. Entonces a lo mejor este destino de ser madre que nos están inculcando desde que nacemos a las mujeres, aparece como su único proyecto, respetable, pero yo no puedo decir que esa persona está consintiendo libremente, porque nunca la sociedad le dio otra posibilidad, ¿no? Y además se deteriora su salud. Ojo, mal alimentada, los embarazos nos consumen el calcio, van desdentadas, 4 o 5 hijos a los 20 años. No, hay mucha crueldad detrás de estos discursos falsos. Muy importante esto que nos estás diciendo para desenmarañar, digamos, ¿no? Una serie de equívocos que se escuchan a diario en los programas televisivos que dan terror realmente, ¿no? Que dan terror porque uno sabe que están manipulando todo esto. Es importante, hace un ratito hablabas de los derechos humanos, es decir, como la sanción de esta ley como una ampliación de los derechos humanos, ¿no? Lo que hay que tener claro que cuando se amplían derechos, no se lesiona a nadie. ¿Por qué? Porque yo amplío una plataforma y por eso pongo de ejemplo siempre divorcio vincular, matrimonio igualitario. Nadie obligó a divorciarse, nadie obliga a contraer matrimonio o no contraer matrimonio, tener una pareja homosexual. Cuando yo prohíbo determinadas situaciones, entonces estoy imponiendo mi voluntad a privarla, la privo de derechos, ejerzo como un poder. ¿Qué pasa? El Estado siempre nos restringe algunos derechos, pero ¿qué nos restringe? Lo que no son derechos, porque el único restricción es de que yo, artículo 19 de la Constitución, que mis acciones privadas están reservadas a mí, que lo que yo no tengo que hacer es lesionar derechos de otros. Sintetizando, si el aborto es legal, una mujer, en cambio, de someterse a un hecho, que si es una mujer vulnerada, que tiene todas las capas de vulnerabilidad, pues no tiene acceso económico, cultural ni nada, se realiza, corre riesgo su salud. Y aparte, va a reiterar, va a volver a quedar embarazada. Cuando se requiere el servicio de salud, tiene la obligación de atenderla con dignidad y aparte de enseñar la prevención. Una mujer después de un aborto medicamentoso o del que fuera tiene que salir con un kit, con un conocimiento, y por eso en los países donde está legalizado el aborto disminuye el número de abortos.
hay todo un sistema dentro de las dos leyes de mejorar el trato hospitalario, de mejorar, evitar, digamos, así como está la ley de parto digno. También son como leyes que se van ensamblando y si se cumplen, van creando todo un vivir mejor, una atmósfera mejor. Y además va a fomentar la confianza, va a fomentar que las chicas hablen con sus padres, que no es una vergüenza, y porque van sacando, como dije antes, hasta del tema, digamos, de lo oscuro, de lo pecaminoso, que en última instancia es lo deseado. Esto es integral el tema. Yo pienso inclusive, las dos leyes tienen algo muy importante que no dije antes, de un artículo especial sobre la ESI, sobre la educación sexual integral. Entonces, tenemos que educar, los hijos no son nuestros, los hijos son sujetos, son personas. Entonces esta educación sexual desde niños va a terminar también con los femicidios, como terminó en otros países. Entonces esto culturalmente tiene, así como tuvo un efecto tan negativo sobre tantos aspectos de nuestra vida, la despenalización, pero para eso tenemos que trabajar, y tiene que trabajar toda la sociedad. Yo creo que así como si se despenaliza y legaliza, es por todos los movimientos feministas, fundamentalmente por la campaña que supo transmitir un discurso de derechos humanos que va mucho más que el aborto, tiene que ver con la igualdad, con la autonomía, con un mejor vivir. Lo mismo tiene que pasar ahora. Y por eso tenemos que reforzar la ESI, y por eso, por suerte, en este momento tenemos un Ministerio de las Mujeres, un Ministerio de Salud, al cual hay que colaborar, y si no hace las cosas bien hay que criticar, pero la sociedad también lo tiene que asumir, ¿no? ¿Qué balance haces vos de la movilización que ha habido desde el 2018 particularmente en la sociedad sobre este tema, y particularmente en las muchachas jóvenes? Sé que has ido a varias escuelas a hablar, escuelas secundarias y demás, Bueno, para mí, y realmente que nos llama a todos la atención, ¿no? Esa frescura y movilización. bueno, porque yo creo que no nos olvidemos que acá hay algunos fenómenos en la Argentina muy particulares. Uno es el Encuentro Nacional, que es un hecho único en el mundo, que todos los años, salvo este año, se reúnan, como el año pasado en La Plata, más de 200.000 mujeres. Claro. Es un poco insólito eso. Hablar, a discutir, a alegrarse. Tiene que ver la alegría. Una de las cosas que yo destaco de los encuentros es la alegría que se siente en el aire y la comunicación. Bueno, el Ni Una Menos, se fueron sumando la campaña que empieza como tal en 2005. Empezamos a lograr derechos después de la horrible dictadura que tuvimos. Entonces, este era el derecho que nos falta. ¿Y por qué nos costó tanto? Y bueno, porque nos costó, porque es el puntapié más importante para, como algunos dicen, es la piedra basal que vamos a sacar, que es salir de nuestro rol de reproductora. Porque esto, mi amiga Beatriz, que es una cientista política, está muy vinculado con el capitalismo, porque el patriarcado digamos, se desarrolla mucho más y significativamente en el siglo XIX, en el siglo XVIII empieza, como una expresión ya de dominio. No quiere decir que antes no había patriarcado, pero era un patriarcado más suave, digamos, por las condiciones económicas y sociales de trabajo que había, ¿no? Claro. Entonces, es un tema muy interesante, pero acá, si a mí me preguntan por qué quiero la ley, por qué es camino a la igualdad, porque no quiero que se mueran las mujeres, no quiero que las mujeres seamos, porque quiero sacar la sexualidad y la reproducción, que sea un motivo de alegría y de placer y no de sacrificio. No esa sombra. No solo que no se mueran, sino que seamos felices Ese es el por tema. nuestra maternidad.
Y además sacar, porque a mí me duele mucho cuando aparece este tema de las niñas, que es terrible, da para otra entrevista, hablan todos del embrión, de salvar y qué pasa, las mantienen ahí y no se preocupan de la violación. ¿Por qué se viola a las niñas? ¿Por qué hay tanta violación en nuestro norte? ¿Y querés que te diga algo que recién me acabo de acordar, que lo escuché ayer? Los, hablando del tema de que las mujeres pobres no quieren abortar, ayer vi el índice de internaciones de estas 30 y pico mil de un año, del año pasado, el índice más alto las tienen, se disputan, ya no me acuerdo bien el orden, Salta, Jujuy, o sea, Norte. la misma zona de donde nos llegan que la oposición a la enseñanza a la Laica. ESI, o sea, es toda una mezcla. En última instancia, cuando se desbroza, ahí vemos que en el fondo se quiere volver a un patriarcado, a una familia patriarcal, ¿eh? Y donde quedamos los niños y dejan de ser sujetos de derecho y las mujeres dejamos de ser capaces, ¿no? Así que... Es la forma de sometimiento de las mujeres, ¿no? Mm, Como la forma de sometimiento de tantos bueno, sujetos es y sujetas. que se naturaliza todo y así a través de esa naturalización Claro, hemos llegado a tener tantos años de sufrimiento. Pero por suerte estamos despertando, algunas más, otras menos, porque bueno, ahí ya entraríamos en otro análisis, porque uno acepta ser sometido en determinado momento. Bueno, porque se le naturalizó como está naturalizada la pobreza, ¿no? así es, así es. Es una gran comparación. Bueno, No nos queda más que agradecerle a la doctora Nelly Mijerski, como dije, una de las referentes más importantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y como dije antes también, no solo de la campaña, sino de todo el movimiento de los derechos de las mujeres y diversidades. Bueno, agradecerle por los conceptos y por la claridad que nos da de estas ideas, por el significado en relación a la ampliación de los derechos humanos, que es algo que nos importa, y bueno, y desear que sea ley, ¿no? Que sea ley. no, por eso, perdón, Beatriz, mañana, mediante la voluntad de nuestros legisladores que honren su cargo, mañana o pasado tendremos esta media sanción, pero nos queda seguir luchando al día siguiente, porque tiene que votarse en Senado, En el y Senado. ahí tenemos que obtener, y ahí será ley, y después empezar a trabajar. Pero las mujeres estamos acostumbradas ya a que podemos hacer muchas cosas y podemos lograr mejorar la vida, Así porque es. no es justo que se sufra tanto, nada más que por ideas que ni las exponen claramente y por creencias personales. Por suerte Claro. estamos en el buen camino y ojalá que arribemos al fin. Y voy a decir algo y espero que el mundo masculino no se moleste. Y pasó porque había muchas mujeres, y porque hay muchas mujeres en la Cámara de Diputados, porque es difícil transmitir qué es un embarazo, qué es sentirse disminuida, qué es tener miedo. No siempre los hombres pueden entenderlo, son experiencias vitales. Cuando yo escucho a un señor profesor de Derecho que me habla del feto, del embrión, o de que esto y que el otro, y que mejor es seguir el embarazo y dar en adopción, digo, realmente no entiende nada. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando transita un embarazo? ¿Qué le pasa si no lo puede acoger como hijo y lo entrega en adopción? Entonces, el tema de las diputadas mujeres han dado una muestra, muchas de ellas, no todas, ¿no?, de gran sororidad y de entender realmente el problema.
O sea que, Sororidad, una gran palabra y un gran concepto, me parece, ¿no? El de sororidad. así es, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, y contribuir a aclarar estas cosas porque, como dije al principio, la manipulación que se hace es tremenda, destinada a confundir a hombres y mujeres, ¿no es cierto? Con esto que decías vos muy bien, de naturalizar ciertos valores, ¿no? Y que quede claro, estos son ampliaciones de derechos, no se obliga a nadie, como no se obligó a nadie a divorciarse con la ley de divorcio. Estamos en un país laico y tenemos que Por sostenerlo como eso, un país laico, ¿no? o la ley de identidad, la posibilidad del cambio de identidad de género es un derecho. ¿A vos se te ocurre que alguien va a ir? Yo creo que aparte esas políticas y estos señores y señoras desprecian a la gente, no le tienen confianza, no tienen confianza en el pueblo, porque si no, no pueden creer o decir que alguien va a correr a divorciarse o va a correr a hacerse un aborto. ¿Dónde estamos? Las seres humanas y los hombres también, somos personas que en general pensamos, elegimos, ¿m? Cuando nos dejan y Bueno, podemos. eso, ¿no? Defender el derecho a elegir. Eso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, nos Nelly. vemos. Pila para nosotros, no, me cuesta decir Nelly. Y bueno, muchas gracias por este tiempito Bueno, que nos dedicaste. Bueno, buenos días y que sea ley de nuevo. que sea ley. Hagamos un pañuelazo. Bueno. Gracias.